Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Una lectura profunda es elemental para llegar a la esencia de la noticia. Una mirada sin sesgos nos permite ofrecer la información más completa. Las historias humanas no las contamos para entretener, sino para aprender. Aún en tiempos difíciles, nuestro compromiso es seguir informando. Telenoticias, el noticiero líder de la televisión hondureña. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Familias enteras contagiadas por coronavirus y algunas en estado crítico llenan las salas de los hospitales públicos en la zona norte, producto de las medidas de relajamiento, afirman las autoridades. Energía Honduras cobra más de $500,000 de lempiras al Hospital del Tórax por el consumo de electricidad del Hospital Móvil de la capital, que no ha entrado en funcionamiento y no está bajo la responsabilidad de ese centro asistencial. La integración de las mesas receptoras para cuidar el voto es la manzana de la discordia que no logra acuerdos entre los partidos políticos para aprobar la nueva ley electoral. Diputados de la oposición introducen a la Secretaría del Congreso una iniciativa para llevar a juicio político al presidente Hernández por al menos 17 causales, entre ellas presuntos nexos con la narcoactividad. Congresista Norma Torres pide a los hondureños aguantar un poco porque se viene un nuevo día y nuevos tiempos al afirmar que Joe Biden entrará con fuerza a la lucha anticorrupción y a la narcoactividad. Siguen llegando a la terminal de San Pedro Sula más hondureños que se aprestan a salir en una nueva caravana migratoria este viernes, mientras otros compatriotas ya se adelantaron. Nuevas denuncias de tráfico gris en Hondutel se encuentran engavetadas en el Ministerio Público pese a representar pérdidas por más de 16 millones de lempiras. En tanto, salen nuevos abusos en esa dependencia estatal. Fiscalía ejecuta allanamientos sin captura en Santiago de Puringla, La Paz, por el crimen del dirigente campesino y ambientalista Félix Vázquez. CONADE dice que Félix Vázquez puso denuncia de amenazas en la institución y fueron elevadas al mecanismo de protección, último que acepta no vio ningún tipo de riesgo y restó importancia a la misma. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este día 14 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. Este jueves, un grupo de diputados de la oposición política presentó ante la Secretaría del Congreso una iniciativa de juicio político en contra del presidente Hernández, con al menos 17 causales, entre ellas las relacionadas con sus presuntos nexos con el narcotráfico. Por actuaciones contra la Constitución de la República y vinculación con múltiples juicios de narcotráfico que se judicializan en Estados Unidos y que lesionan el interés nacional e internacional, este día 3 diputados de la oposición presentaron ante la Secretaría del Congreso Nacional una petición de juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández. Una solicitud de inicio de juicio político contra el individuo Juan Orlando Hernández. Esta solicitud de inicio del juicio político que se ha presentado, esta denuncia, le hemos presentado los diputados Jorge Cálix, David Reyes y su servidor Luis Redondo. ¿Qué pedimos? Pedimos, después de acreditar con un documento que contiene 29 páginas, todas las causales que la ley especial de juicio político requiere para que un servidor público sea llevado a juicio político.
Redondo explica que las causales en las que sustentan la petición de juicio político son al menos 17, pero sobresalen las que vinculan al mandatario con el narcotráfico, entre estas las menciones realizadas por capos de la droga que se encuentran en juicio en Estados Unidos. Y no en un caso, sino que son más de 7 casos en los que sale mencionado Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de Alexander Ardón, del Rojo, del Chapo Guzmán, de los Cachiros, en fin, de muchas personas que han sido judicializadas y que todas han declarado que le han financiado la campaña política al Partido Nacional y a Juan Orlando Hernández. Se aseguró que la petición la formulan basándose en el artículo 234 de la Constitución de la República, que ya indica el camino a seguir cuando un presidente se muestra incapaz de seguir en el cargo. Nosotros estamos facultados en el artículo 234 de la Constitución de la República para presentar juicio político contra el presidente o cualquier otro funcionario de alto rango, especialmente para la presidencia de la República. Se necesitan 3/4 partes que sin duda alguna va a ser muy difícil, por no decir imposible, conseguir estos votos, pero va a ser una prueba enorme para los diputados. El exfiscal general Edmundo Orellana aplaude la iniciativa de los 3 congresistas. Sin embargo, considera que hubiese sido mejor si la denuncia se hubiera interpuesto por las bancadas en su totalidad. Aplaudo la iniciativa presentada por 3 diputados incoando el juicio político en el seno del Congreso Nacional. Lo hubiese sido el ideal que las bancadas lo hubiesen firmado, pero ya que no se hizo, pues es bueno que el pueblo hondureño acompañe esta iniciativa. Orellana mantiene sus reservas en cuanto a la aprobación de la denuncia de juicio político contra el presidente Hernández, pero por lo menos se hace el ruido necesario ante el mundo de que en el país aún quedan diputados decentes, aseguró. A partir de este día, la Secretaría del Congreso Nacional tiene 5 días calendario para introducir al Pleno de este Poder del Estado esta petición de juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández, que se basa en el artículo 234 de la Constitución de la República. Raquel Lazo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. El candidato del Movimiento Liberal Recuperar Honduras, Luis Zelaya, manifestó su apoyo a la iniciativa presentada por 3 diputados para que se realice un juicio político al presidente Juan Orlando Hernández por actuaciones contrarias a la Constitución de la República y por ser vinculado en múltiples juicios de narcotraficantes que están siendo encausados en los Estados Unidos. Además de mostrar negligencia, incapacidad e incompetencia para el desempeño de su cargo. En el comunicado, Zelaya insta a los diputados que se consideren de oposición a que apoyen este juicio político, porque Honduras no puede soportar más tiempo los vínculos del gobernante con el narcotráfico y la corrupción. Un precandidato a alcalde del municipio de Sabá, en el departamento de Colón, fue detenido este jueves mediante un allanamiento realizado por las autoridades policiales por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. El ciudadano fue identificado como Rosel Cristino Canales Alemán, quien es actual aspirante a un cargo de elección popular por el movimiento Recuperar Honduras que encabeza Luis Zelaya dentro del Partido Liberal. La detención se registró en su casa de habitación en la comunidad de Las Mercedes, donde a la vez se decomisaron 19 envoltorios que contenían presunta droga y cerca de 120,000 lempiras, por lo que fue remitido al juzgado correspondiente de la zona. En una entrevista concedida al diario Los Angeles Times de los Estados Unidos, la congresista demócrata Norma Torres se refirió a los escenarios para Honduras con la nueva administración del presidente electo Joe Biden, quien tomará posesión la próxima semana. La congresista fue directa al señalar que habrá un giro de timón en las relaciones. Pide paciencia en la transición para ver e impulsar los cambios, tras afirmar que desafortunadamente se están produciendo cambios significativos a causa de la administración actual en Honduras, con un presidente que se ha asociado con el narcotráfico. Toda su administración se ha visto manchada por eso.
Es un desafío enviar dinero por asuntos de corrupción. Estoy consternada por el prospecto de enviar fondos a un gobierno que ha probado vez tras vez que no defiende los intereses de sus representados. Están en el negocio de llenarse los bolsillos con dinero o con cualquier cosa a la que puedan poner sus manos encima, afirmó la congresista. Torres dijo que Estados Unidos está obligado a jugar un papel de mayor liderazgo en la reconstrucción de Honduras y creo que lo estamos haciendo. Washington debe jugar un papel de liderazgo para reunir a las organizaciones globales y a otros países para no solo entregar dinero, sino crear oportunidades en las zonas más impactadas. Dijo que está trabajando con la USAID para asegurar un mejor enfoque en los fondos donde no solo dé apoyo a la reconstrucción de infraestructura, sino implicar a los hondureños de las zonas más afectadas y desarrollar programas de empleo. La congresista dijo que el tema migratorio será importante y estratégico en la administración Biden y habrá respuestas a las demandas. En tanto, también el presidente electo de Estados Unidos estará comprometido en trabajar a fondo en los enraizados problemas de corrupción pública en el Triángulo Norte. Ese es el Joe Biden que conozco. La corrupción y el narcotráfico serán temas claves en la administración Biden, en donde, según la congresista, en los últimos 4 años Estados Unidos ha perdido su enfoque de fortalecer el sistema judicial de Honduras y hacer que la administración Hernández rinda cuentas. En sus amplias declaraciones, la congresista demócrata, que tendrá un rol muy relevante en el nuevo gobierno, pidió a los hondureños aguantar un poco, porque viene un nuevo día, no solo para los Estados Unidos. Con la nueva administración habrá un reenfoque en la política hacia Honduras, adelantó. Para los especialistas nacionales e internacionales, el mensaje de la congresista Norma Torres a los hondureños es claro. La nueva administración de Joe Biden pondrá un mayor acento en la lucha contra la corrupción y ello genera esperanzas, al tiempo que advierten a las élites políticas y al gobierno que las reglas del juego van a cambiar y la tolerancia a lo ilícito no será tan amplia como ha sido con Donald Trump. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico en los países del Triángulo Norte serán temas prioritarios para la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves el director para América Latina del Wilson Center, Eric Olson, después de analizar las declaraciones de la congresista demócrata Norma Torres. Controlan la Cámara Baja, el Senado y la presidencia, y yo creo que hay, bueno, desde su punto de vista, y yo creo que de hecho es verdad, un consenso entre todos los actores que ahora están en poder en Washington, con el deseo de enfocarse y mejorar las condiciones en Centroamérica. El analista Roberto Lagos coincide con Olson al explicar que esto genera esperanza, al tiempo que advierte que la relación entre Estados Unidos y Honduras no será la misma de los últimos 4 años. En la cual el gobierno de los Estados Unidos fue un poco más permisivo y a cambio los gobiernos del Triángulo Norte tuvieron que firmar este acuerdo del país del tercer país más seguro. Esa era la estrategia que tenía la administración Trump para el tema de inmigración irregular. Ahora vemos que la administración Biden encuentra que los temas de corrupción y que los temas de institucionalidad son los temas claves e importantes para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Norma Torres también admitió que se muestra preocupada al conocer que Estados Unidos empezaría nuevamente a compartir inteligencia sobre los cárteles de la droga en Honduras, sabiendo que ese país tiene un narcogobierno. En este momento, cuando se está dando a conocer en los tribunales de Nueva York la participación, o bueno, vamos a decir la supuesta participación del presidente Juan Orlando en el narcotráfico, es muy llamativo y preocupante. En Honduras, sectores de la lucha contra la corrupción ven una luz a lo largo del túnel, al asegurar que sienten que hay una mirada diferente de Estados Unidos y la comunidad internacional. En medio de tanta noticia negativa, no debemos desmayar. Esta nueva propuesta de la administración Biden, de los senadores y congresistas con estas comunicaciones conjuntas, demuestran la voluntad política. Yo creo que es el momento de no dar un paso atrás. Mientras que el director del capítulo de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, comparte con reservado optimismo los nuevos aires que soplan desde Washington.
creo que es importante ese mensaje, pero también hay que saberlo leer, ¿verdad? No es que genera miedo tampoco, ¿verdad? Ya hay algunos que ya esas cosas le resbalan, digamos, lamentablemente por el cinismo es tan grande, producto obviamente de esa impunidad grande que tenemos. Entre los mecanismos que recién creó a finales del año 2020 el gobierno norteamericano para fortalecer la lucha contra la corrupción en los países del Triángulo Norte, figura la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, o Lista Engel, que vendrá a señalar a aquellos funcionarios y actores privados que estén involucrados en situaciones ilícitas. De acuerdo a los analistas, las declaraciones de la congresista Norma Torres son esperanzadoras, pero será el país que tendrá la última palabra para fortalecer la lucha contra la corrupción. José Andino, Telenoticias. Este día, más compatriotas llegaron a la gran terminal de buses para sumarse a la caravana anunciada para el día de mañana, a la que le antecedió anoche un primer grupo de hondureños que se marcharon con la esperanza de encontrar una vida mejor en un país que se ha vuelto hostil para ellos como es Estados Unidos. Venciendo retenes y otros desafíos, varios de los compatriotas que salieron anoche en un grupo de al menos 200 en la primera caravana del año llegaron este día a la frontera de Corinto. La idea, verdad, es llegar a Estados Unidos y recuerde que aquí está bien difícil la situación, muy poco empleo, el salario mínimo es demasiado poco, verdad, para los obreros y no alcanza para apoyar a la familia. Entonces eso lo hace tomar estas decisiones. Dicen que son conscientes de los riesgos en el trayecto, pero se van impulsados por la necesidad de mejorar sus condiciones de vida. El desempleo, por eso a veces uno decide arriesgar a venirse en estos caminos, a veces a sufrir y como dicen, decidido a todo. A este grupo pretenden sumarse otros hondureños que desde esta mañana llegaron a la gran terminal de buses, incluyendo los 8 miembros de esta familia, con varios menores, al igual que otras familias procedentes de Trujillo. Tenemos un derecho a salir del país cuando sabemos de que en el país no hay empleo, no hay nada, hay muchas personas de que pues necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante de una u otra manera, tenemos familia, a quien darles un pan, tenemos hijos. Pese al llamado de los funcionarios de los países del Triángulo Norte y México a inicios de esta semana, la caravana no se detuvo, tampoco la posición de estos gobiernos para quienes no cumplen con los requisitos. México no permite ni alienta este tipo de caravanas irregulares porque implican muchos riesgos de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero también de seguridad. Son presas en la ruta de traficantes de personas, de trata de blancas, entonces esa es la razón principal. La última caravana del 2020 se registró el pasado 9 de diciembre. En esta ocasión, muchos de los que partieron resultaron afectados por los fenómenos naturales. Jason Maldonado, del equipo de periodistas de Televicentro en San Pedro Sula, nos dice que a esta hora, 9:17 minutos, aproximadamente 3,000 personas integran esa caravana que tiene como objetivo llegar a los Estados Unidos. Jason Maldonado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Eunice López, televidentes de Telenoticias, como usted lo mencionaba. Y cada minuto que pasa, son más los hondureños que vienen a la gran central metropolitana de buses en San Pedro Sula. Impresionante. Hasta ahorita son más de 3,000 los que han llegado hasta este punto. Como usted lo mencionaba, con el único sueño, llegar hacia los Estados Unidos. Y es por eso que a esta hora hay muchos que incluso ahorita están haciendo filas. Estas filas porque varios de ellos no llevan nada. Lo perdieron todo para las tormentas ETA y OTA y parte algunos que perdieron sus trabajos por culpa de la pandemia. Y están aquí esperando ayuda. Vamos a ver, caballero, ¿desde dónde viene usted? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo vengo de Comayagua. ¿De Comayagua? Sí. ¿Deja el país? ¿Lo deja todo en busca del sueño americano? Pues la verdad que sí, porque realmente en este país, aquí en Honduras, en este país estamos, como quien dice, quemados, estamos tostados, junto con el señor presidente que nos tiene así, ¿va? Aunque se digan que no. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es una vida mejor, ¿me entiende? Como decir, tener nuestra casita, vivir dignos como somos, unos seres humanos, ¿va? Muchísimas gracias. Y aquí es impresionante también
aparte de esa gran fila de personas solicitando ayuda, hay familias enteras que están pidiendo apoyo. Caballero, ¿desde dónde vienen? ¿Con quiénes va también? Buenas noches. Venimos de Sabá. ¿Sabá, Colón? Sí. Que venimos a ver si pasamos a Estados Unidos porque no tenemos trabajo, no tenemos casa, no tenemos dónde vivir, usted sabe. ¿Y con quiénes va? Ahorita llevo estos dos guirros ahí, mi mujer que anda consiguiendo allá unos. ¿Lo dejan todo? Dejamos todo y no tenemos nada y, usted sabe, ahorita estamos bien jodidos con esto de todo lo que ha sucedido ahorita. Es un camino difícil, es lo que van a recorrer por la pandemia, por las inseguridades en el camino. Sí, y es una decisión que me imagino que a ustedes les costó tomarla también. Claro que así es, pero no hay de otra. Aquí estamos bien jodidos. Bueno, aquí este es el momento que se está viviendo aquí en la gran central metropolitana de buses. Todas estas familias están próximas a salir. Todavía, Renato, Eunice, televidentes de Telenoticias, no hay una hora específica y la ruta tampoco. Están entre las 3 a 5 de la mañana porque muchos de ellos estarían respetando el toque de queda. Por eso no salieron hoy, como en ocasiones anteriores. Y todavía están por decidirse si se van a ir por la ruta de Corinto, saliendo por Omoa hacia Guatemala, o se van por el lado de occidente a salir a la frontera del punto fronterizo de Aguacaliente en Ocotepeque. Todavía estamos al pendiente, lo que sí es que cada minuto, como le mencionábamos, son más las familias que están llegando hasta la gran central metropolitana de buses. Con estas imágenes, yo retorno con ustedes. Cuando regresemos con el noticiero líder, ni el descalabro financiero mitiga el tráfico gris y la buena vida en la empresa hondureña de telecomunicaciones. Pero antes, en nuestro personaje TN5, conozca la historia de la hondureña que ha llegado a pulso y desempeño a convertirse en la primera mujer hondureña y centroamericana en ser la directora regional para América Latina de UNICEF. Es oriunda de La Mosquitia y una fiel representante y defensora de la educación pública. El personaje 5 estrellas es presentado por Óptica Popular. Inicia el 2021 con la mejor visión por solo 1.490 lempiras. Ella es la directora regional para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Con tus ahorros y compras ganas paquetes de vida resuelta. Inscríbete y acumula números electrónicos para ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Conviértete en uno de los 10 felices ganadores de 12.500 lempiras mensuales por un año con Bacredomatic. Y este es el momento para presentarles a una gran hondureña, a una hondureña distinguida que se ha convertido en la directora regional para América Latina. Por primera vez, una hondureña, una centroamericana, dirige el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para todo el subcontinente, América Latina. El personaje 5 estrellas es presentado por Óptica Popular. Inicia el 2021 con la mejor visión por solo 1.490 lempiras. Ella es la directora regional para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es 100% catracha, misquita, alumna de escuela pública, graduada de maestra en Vía Ahumada e ingeniera civil de la Universidad Autónoma.
y en sus comienzos se desempeñó como jefe de un programa del SANA. También había que trabajar para poder financiar los estudios, porque vengo de una clase que es trabajadora, entonces trabajé todo mi tiempo de ingeniería. Yo también trabajé en el SANA y trabajé en el SANA en el programa de barrios marginales. Y ahí era la directora del programa. Es una mujer humilde, jovial, con más de 25 años de vivir fuera de Honduras. Cuenta que dio el salto a San Salvador para comenzar su carrera en UNICEF. De allí su despegue a diversos países del mundo, donde se desempeñó en diferentes cargos en el organismo de las Naciones Unidas en pro de la infancia. Entre ellos, representante de UNICEF en Nigeria, subdirectora regional para América Latina y el Caribe, y de representante en el Estado de Palestina y en Barbados. En todos estos programas, en todas estas trayectorias, como he tenido el privilegio de ser la encargada de la operación de UNICEF en Nigeria, en el Caribe, entonces crear toda la visión y crear cuáles son los programas que realmente podrían hacer más impacto en la infancia y ver que claro, siempre hay limitación de recursos, entonces ver que los programas sean programas estratégicos, agua, educación, salud, nutrición y protección de los derechos. Al conversar con la funcionaria de las Naciones Unidas, de inmediato se comprueba que es hondureña pura, porque describe la mayor parte del territorio nacional y se jacta que lo conoce más que cualquier hondureño que ha residido en el país. Es amante de la comida costeña, pero también del resto de la gastronomía catracha. Cuenta con alegría que a su llegada al país de inmediato comprobó que la ciudad capital ya no parece un pueblón, sino una ciudad diferente. Entonces le decía ayer que realmente cuando aterricé yo estaba viendo, creo que la capital tiene más cara de ciudad que el pueblo que a veces uno ama y quiere, pero realmente se ve bastante inversión en infraestructura y la inversión en infraestructura es buena, pero la inversión en capital humana es mucho mejor. Con la nueva nominación como directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la hondureña ahora residirá en Panamá, cercanía que le permitirá en época de vacaciones visitar a sus familiares que viven en, gracias a Dios, La Ceiba y San Pedro Sula. El personaje 5 estrellas fue presentado por Óptica Popular. Inicia el 2021 con la mejor visión por solo 1.490 lempiras. Entre la espada y la pared se encuentra Hondutel debido al cobro millonario que hace un courier por las llamadas que salieron desde un teléfono asignado a una oficina de la empresa estatal de telecomunicaciones. Se trata de un cobro de 16 millones de lempiras por llamadas que hicieron a 72 países y unos 100 destinos. Se trata de un claro tráfico de llamadas en el 2018, más conocido como tráfico gris, y que ya está siendo investigado por la Fiscalía. Los países a los que llamaron son, entre otros, Armenia, Bangladesh, Cuba, República Checa, Dinamarca, Alemania, Líbano, Mozambique, Singapur, España, Suiza, Siria, Tanzania y Tailandia. En resumen, llamadas a 25 países del continente americano, 8 de África, 16 de Asia, 20 de Europa y 3 de Oceanía. Un millonario fraude por tráfico gris fue detectado en Hondutel en el 2018. Se abrió una investigación interna y otra en el Ministerio Público, mismo que cuando inició las diligencias orilló a la renuncia de 2 de los presuntos implicados, quienes ya no están en la empresa ni en el país, y el Ministerio Público mantiene en archivo el proceso sin saber qué ha pasado. El fraude es por 16 millones de lempiras. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando a la app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Un millonario fraude a través del tráfico de llamadas se registró en Hondutel en el 2018, por lo que se realizaron investigaciones internas y la Fiscalía inició diligencias. Un carrier exigió a la estatal de telecomunicaciones el pago de $669.319, más de 16 millones de lempiras, por llamadas que salieron de un número telefónico propiedad de Hondutel. Nosotros no hemos reconocido el pago como tal, porque el pago
es contra una factura, ¿verdad? Sin embargo, por eso nosotros hemos hecho esta denuncia para que se determine la responsabilidad de las personas o de las empresas que tienen que ver. ¿Y qué respuesta le han dado? Pues es un tema que está en investigación, ¿verdad? Nosotros lo reportamos en el 2018 y hemos dado seguimiento. Incluso la denuncia que presentamos incluye también un informe técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. El tráfico gris data de décadas encontrándose equipo en edificios privados, centros comerciales, la Universidad Autónoma, municipalidades, viviendas particulares y también lo hicieron ahora desde Hondutel. Para los analistas son acciones delictivas que se ejecutan en Honduras desde años atrás por empleados y foráneos, al amparo de la impunidad que se vive en el país. Una fuente ilícita de muchos empleados, gerentes y personal también del sector privado que contrataba con Hondutel, que la institucional del Estado prácticamente ha decepcionado en este tema del tráfico gris, ¿no? No pudo hacer las investigaciones del caso. El personal interno de Hondutel puede hacer este tipo de operaciones en vista que se valen de los que sistemas informáticos de la empresa estatal son muy antiguos, entonces permiten mucho la intervención humana. Explicaron que todo fraude tiene dos componentes, uno interno y otro externo. El tráfico gris en referencia se cometió en 3 días, iniciando el 30 de abril en la festividad del Día de las Telecomunicaciones y finalizó el 1 de mayo. El registro indica que se originaron llamadas a diferentes partes del mundo desde un número asignado a oficinas de Hondutel ubicadas en el Boulevard Centroamérica. Cuando uno de los que controla se da cuenta de este ataque, pues corta la salida, ¿verdad? Bueno, se comunica, hicimos todas las gestiones aquí. Fue un ataque que duró 3 días. Aunque aún no existe un informe sobre las diligencias de la Fiscalía, se conoció que 2 ex empleados que fueron investigados por Hondutel y la Fiscalía renunciaron a sus puestos de trabajo y supuestamente salieron del país. Aún se desconoce el informe de las diligencias del Ministerio Público. Estamos en espera de los resultados que salgan de la Fiscalía y que también salgan de auditoría interna de Hondutel. El tráfico de llamadas es un grave problema que enfrenta Hondutel, por eso se invirtió en equipo y ahora cada 3 horas están revisando el comportamiento de las llamadas internacionales. Esto ha permitido reducir la incidencia de fraude. En estos casos de tráfico gris lo que se sabe es de que existe tanto personal interno como externo a la institución que participan en estos ilícitos y que aprovechan los días festivos para cometer este tipo de fraudes. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando a la app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Bueno, en TN5 Matutino y Estelar hemos destacado esta noticia porque este caso que hoy hemos revelado fue en el 2018. Y han escuchado voces que están a la espera que el Ministerio Público y Auditoría Interna actúen. Un caso que se produjo en el 2018, pero hay voces que dicen dentro de Hondutel que están a la espera que el Ministerio Público y Auditoría Interna de Hondutel se pronuncien. Por eso lo hemos destacado hoy, por esa misión de trabajar contra la corrupción. En los últimos 3 años, Hondutel ha registrado pérdidas por más de 800 millones de lempiras. 800 millones de lempiras. Y dentro de los escándalos que salpican al organismo están millonarias erogaciones por servicios de seguridad privada, compra de productos suntuarios por más de 1 millón de lempiras y uso de vehículos de lujo por empleados privilegiados, entre otros. Según el informe, los 811 millones de lempiras en pérdidas en la estatal de telecomunicaciones son de los últimos 3 años, una realidad que mantiene en un coma financiero a la institución. Que la historia de Hondutel es que ha sido quebrada pero por el mismo Estado. Cuando yo estuve ahí en Hondutel hicimos una auditoría forense y se determinó que todo el dinero que tenía Hondutel ahorrado en los bancos había sido traspasado al gobierno para unos programas diferentes que yo no sé para qué eran. En el 2018 las pérdidas fueron de 203 millones de lempiras, 308 millones en el 2019 y en el 2020 299 millones, aunque las propias autoridades de Hondutel reconocen que el déficit del año anterior fue mayor. Nosotros estamos cerrando con una pérdida del año de 300 millones de lempiras.
¿verdad? Eso es una pérdida de resultado de la empresa. La situación financiera de la empresa, definitivamente hemos estado operando con números rojos, producto del desfase que existe entre los ingresos y los gastos de la empresa. Según los expertos, Hondutel debería ser una empresa solvente porque cuenta con todas las herramientas, pero requiere de inversión y voluntad. Se llegue a un punto en que por el bienestar del país se tomen decisiones que mejoren la eficiencia y la operación de las empresas públicas. A los números rojos de la estatal de telecomunicaciones se suman algunas denuncias como el contrato con una empresa de seguridad a la que le pagan 60 millones de lempiras al mes, compras de electrodomésticos, televisores, estufas, muebles, computadoras portátiles con un costo de más de 1 millón de lempiras, uso de una flota de 60 vehículos de lujo por empleados privilegiados, robo de combustible por un monto mayor a los 2.5 millones de lempiras. ¿Dónde están los organismos contralores y fiscalizadores del Estado que debieron haber investigado qué estaba pasando en esta empresa? Y finalmente, ¿por qué del Tribunal Superior de Cuentas y el mismo Ministerio Público se llamaron al silencio ante tanta corruptela que se dio en dicha institución? En efecto, el Ministerio Público siempre investiga de oficio estas denuncias que se hacen en los diferentes medios de comunicación y como primer paso lo que se solicita es que nos envíen toda la documentación que está en poder del medio que ha transmitido esta noticia. Sobre la empresa de seguridad, las autoridades reconocen que sus servicios son necesarios. Sin embargo, niegan que sean 60 millones, sino 2.5 millones de lempiras al mes. De manera contundente niegan gastos en electrodomésticos y sobre la situación de combustible aseguran que en los próximos días Auditoría Interna presentará un informe. Porque es falso que paguemos un contrato de 60 millones mensuales, no tenemos la capacidad para pagar 60 millones mensuales. Hondutel tiene contratado los servicios de seguridad por 2.5 millones de lempiras mensuales, esto más o menos ronda los 30 a 35 millones de lempiras anuales. Ahora habrá que esperar que arrojan las investigaciones de los entes contralores del Estado y sobre todo si existe voluntad del Estado para sacar del coma financiero a la estatal de telecomunicaciones. Autoridades de la empresa de energía Honduras EEH salieron al paso este jueves frente a denuncias de cobros al Hospital El Tórax por el uso de energía en el hospital móvil de la capital que aún no funciona. Según los ejecutivos de EEH, no existe anomalía ni ilegalidad en la emisión de 2 facturas por el cobro del servicio energético, pues si bien este no está funcionando, hay equipos que ya están conectados y consumiendo energía. O no operando el hospital, el que esté o no ocupado el hospital, el que esté o no atendiendo pacientes, no es algo que sea de nuestro control y nuestra competencia. Lo que sí es de nuestro control y competencia es saber que cualquier conexión deba ser legal y deba estar acorde con las exigencias de la regulación eléctrica en el país y que si hay consumo hay que leerlo, hay que medirlo, hay que facturarlo y hay que pasar la cuenta de cobro. La denuncia la hizo pública la directora del Hospital del Tórax, quien reaccionó molesta al recibir 2 facturas valoradas en 587.592 lempiras, al aseverar que ellos no son los responsables de la administración de esa estructura móvil. Realmente esto nos extraña a nosotros porque nosotros ni conocemos el hospital móvil, ni tampoco nosotros en ningún momento hemos dicho que nos vamos a hacer cargo de dicho hospital y es público en en los noticiarios de que este hospital primero estaba a cargo de Inves y posteriormente ya fue entregado a Secretaría de Salud, que lo va a entregar a la administración del Hospital Escuela. Maradiaga reiteró que este gasto no está dentro del presupuesto del hospital y que la factura será enviada a la Junta Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras, InvestH, y a la Secretaría de Salud para que ellos la hagan llegar al Hospital Escuela como administrador del hospital móvil. La inflación del 4.01% apenas es uno de los indicadores que se deben tomar en cuenta para aprobar o no el ajuste al salario mínimo, sobre todo en este momento de emergencia en el cual se han perdido plazas de trabajo. La economía sigue contraída, las ventas y servicios de las empresas no pasan por su mejor momento y existe una crisis financiera, señala el COEP. No es que únicamente la inflación es un tema relevante para fijar salario mínimo, es un tema de que hay que analizar todo el mercado laboral y el mercado laboral también lo integra la productividad y lo integran otros elementos como lo que es el desempleo, el subempleo,
el tema incluso de ver cómo se ha venido incrementando el salario en los últimos años. Son varios factores que hay que analizar. Ya el presidente Sicafi lo ha señalado y ha dicho de que esto tiene que ser una posición desde el punto de vista técnico, sobre todo por la situación que hoy vive el país económicamente. Para el próximo lunes está convocada la comisión tripartita encargada de negociar el salario mínimo. La postura de las centrales obreras es que se debe aprobar un incremento al salario mínimo. Los empresarios que se debe proteger los empleos existentes y tratar de recuperar los perdidos, mientras el gobierno tendrá que tomar una decisión si no hay acuerdos entre la clase obrera y empresarial. Más adelante, hondureños. No le demos la espalda a las recomendaciones de bioseguridad. La pandemia crece como en los peores momentos del 6-20, junio 2020. Familias completas acuden a los triajes enfermos de coronavirus. Antes, un casco que examina la salud visual y una especie de botón andante capaz de monitorear la temperatura y frecuencia cardíaca son algunos de los inventos recientes destacados por su apoyo a la salud de los humanos, de los que Jennifer Girón nos cuenta con mayores detalles en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. En la feria de tecnología más grande del mundo se premiaron a los dispositivos innovadores del año, muchos de ellos enfocados en el área de la salud. Uno de ellos es BioButton y se trata de tecnología vestible, es decir, que podemos llevarla pegada al cuerpo. Este dispositivo del tamaño de una moneda es desechable, pero puede durar hasta 90 días y está pensado para vigilar en tiempo real la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de una persona. Otro proyecto ganador ha sido un casco que examina la salud visual. Con este casco de realidad virtual se estimula los ojos y el sensor de seguimiento ocular detecta su movimiento. Seguido de esto envía los datos al algoritmo de examen y después del proceso de análisis puede obtener los datos del examen en un informe digital. Estos nuevos inventos pueden verificar los datos de quien los utiliza descargando una aplicación móvil en el teléfono del usuario. Además, el propósito de ambos es reducir las visitas a los centros de salud hasta tener resultados concretos de que algo anda mal. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Autoridades de InvestH informaron este jueves que ya se realizó el traslado de las 29 unidades del hospital modular que se instalará en la ciudad de La Ceiba luego de varias semanas de retraso. Las 29 unidades del hospital móvil contienen 51 camas para atención a pacientes infectados por COVID y comenzará su ensamblaje de inmediato con la instalación de sistemas, equipo médico, entre otros. InvestH informó que los 5 hospitales móviles restantes serán entregados a la Secretaría de Salud a finales de febrero. En las últimas 24 horas, los principales hospitales públicos de la capital reportaron el fallecimiento de 6 personas víctimas de la COVID-19. Según los informes, 2 de ellas en el Hospital de Especialidades del Tórax, 2 en el Hospital de Especialidades del Seguro Social, una fémina de 89 años en el Hospital San Felipe y una persona adulta en el Hospital Escuela. Autoridades de salud señalan que la ocupación hospitalaria continúa en aumento mientras algunas salas UCI superaron su capacidad. En las últimas 2 semanas, los centros de triaje en la capital reportan una demanda mayor al 50% y los índices de positividad superan el 60% de las pruebas, siendo las personas de 20 a 49 años los que están llegando con mayor frecuencia y casi todos ellos sin tener enfermedades de base. En tanto, los sobrevivientes de COVID-19 dicen que solo el que no ha estado interno no sabe qué significa andar desprotegido en las calles. En las primeras 2 semanas de 2021, los centros de triaje de la capital aumentaron en más de un 50% las atenciones a pacientes, con la peculiaridad que esta vez son familias completas, donde hasta los más jóvenes sin tener enfermedades de base requieren de hospitalización inmediata. Han venido familias completas, ¿verdad? De la más numerosa que hemos tenido es de 7 miembros, donde casi todos han salido positivos y que de cada familia, de 1 a 2 familiares están hospitalizados en un 3er nivel. También los jóvenes se nos están complicando, no solo las personas mayores.
Tos, dolor de garganta y problemas gastrointestinales son los principales síntomas entre los más de 400 capitalinos que llegan a diario en busca de atención a los triajes. La mitad de estos con diagnóstico positivo, señala esta doctora. Hay que ver de que ahorita estamos viendo los pacientes que se pudieron haber contagiado entre la fecha del 24 y antes del 31. Todavía pues vamos a tener picos altos por la gente después de las fiestas de fin de año y este inicio de año. Entonces, eso es algo que vamos a continuar viendo durante todo este mes de enero. Tras sobrevivir a lo que califica como una de las peores experiencias de su vida, don Carlos recuerda la angustia de permanecer 28 días en la camilla de un hospital compartiendo oxígeno con otros pacientes, sin poder respirar y presenciando la muerte de otros. Por eso hoy reprocha a quienes indiscriminadamente hacen caso omiso a los llamados de prevención, indicando que andar en la calle sin protección es prácticamente un suicidio. Estuve compartiendo oxígeno en el Info con 2 personas. Óigame, si yo soy un milagro porque estuve saturando hasta en 30, cuando ya 30 una persona ya prácticamente es un muerto pues. La gente que no está interna por COVID no se da cuenta que es prácticamente un suicidio andar en la calle. Otros, como don Marco, aseguran que si bien su contagio no se complicó, sí ha perdido amigos y vecinos cercanos, por lo que recuerda que la enfermedad no es un juego y que sigue cobrando vidas. No, pues los que piensan de que no existe son irresponsables, porque sí existe. Y está peor todavía ahorita. Porque feo estar aislado y que las personas que uno quiere lo estén viendo así. No es que lo miran con menosprecio, pero sí de que uno no poderse acercar a ellos, a los niños más que todo. Los médicos recordaron a la población la importancia de acudir a tiempo a los centros de triaje u hospitales, pues siguen llegando hasta 10 días después de presentar los primeros síntomas, comprometiendo sus vidas. Según sus autoridades, el porcentaje de positividad en los triajes de la capital supera el 60%. Y lo más alarmante es que la población juvenil es la que más se está enfermando y que también está requiriendo hospitalización médica. Gabriela Andino, Telenoticias. Esta pareja llegó este día a uno de los centros de triaje de San Pedro Sula. Don Isabel no se ha sentido bien de salud y mejor decidió hacerse la prueba. Yo es que me pegó una calentura antier y ayer un dolor de hueso y por eso me vine ahora. Uno tiene que salir de la responsabilidad, ¿me entiendes? Me da por no contagiar a la familia o a su mujer, ¿va? Porque, o al lugar donde uno trabaja también, ¿va? Porque uno hay que ser responsable en el todo, pues. Su compañera de hogar lo acompañó porque buscan evitar que la familia se contagie de resultar positivo. Incluso ya tomaron medidas en su hogar. Estamos así separados, así durmiendo aparte, ¿va? Porque no, él dice ¿va? Que no quiere ir a arruinar a la familia, así, pero ojalá Dios quiera que no vaya a ser así, ¿va? Las autoridades de salud es lo que recomiendan, actuar a los primeros síntomas, ya que familias enteras se están contagiando, situación que se agudizó tras las celebraciones familiares de Navidad y fin de año. Donde muchas personas pues se desataron. Realmente no se explica por otra razón cómo puede haber un contagio masivo en una casa si no es porque están departiendo, si no es porque están reunidos, si no es porque no se usan las medidas de bioseguridad en el momento que están en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas han estado compartiendo en familia. Muchas veces nos sentamos nosotros a comer con toda la familia y tenemos que quitarnos la mascarilla y sabemos que la mascarilla es la que nos protege a nosotros en un 95% para evitar enfermarnos de la COVID-19. Es ahí donde se han estado dando los contagios. Lamentablemente son familias enteras que están saliendo positivas y lo más lamentable de que más de alguno de la familia requiere de un ingreso intrahospitalario porque se están descompensando. El hospital de aislamiento móvil ya se encuentra en un 99% de su capacidad hospitalaria y hay varios que son de una misma familia. Hemos ingresado el esposo, la esposa, incluso actualmente tenemos algunos familiares de personal nuestro que también tienen infectado pues toda su familia. Es bien importante que nosotros nos cuidemos, que no salgamos más de lo necesario. En las últimas 3 semanas, la asistencia en los triajes se incrementó en un 60% en San Pedro Sula, lo que repercutió en un aumento de la ocupación hospitalaria.
Momentos de zozobra vivieron esta tarde los residentes de un edificio en la segunda avenida de Comayagüela en el que se produjo un incendio. Los miembros del cuerpo de bomberos informaron que el siniestro comenzó en el cuarto piso del edificio, específicamente en una de las habitaciones alquiladas. La intervención rápida de los bomberos evitó consecuencias fatales en al menos 15 familias que viven en el inmueble. En audiencia de declaración de imputados se resolvió la detención de una persona de sexo femenino a quien se le encontró en un compartimiento falso del vehículo que conducía 5 paquetes con una fuerte suma de dinero. La procesada es la joven Isa Jacqueline Fuentes Paz, acusada por el delito de lavado de activos. Esto tras acciones efectuadas este miércoles en la ciudad de Tocoa, Colón, por miembros de la ATIC. Según se informó, en el registro del vehículo se encontró un compartimiento oculto donde se encontraron 5 paquetes con moneda nacional envueltos en plástico, dinero que se procederá a contabilizar tras la autorización del juzgado con jurisdicción nacional una vez concluida la audiencia. Con asombro recibió el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del CID, la información brindada este miércoles por la Corte Suprema de Justicia referente a la suspensión de la audiencia de conciliación en la querella interpuesta contra él y el comisionado de condición de retiro, Henry Osorto Canales, acusados por la supuesta comisión del delito de calumnias con publicidad en perjuicio de Edwin Archaga. En la cual pues se habla de la mentada querella. Una querella que solo he conocido nada más por los medios de comunicación. En este caso, pues en ningún momento, llámese Policía Nacional, llame como se llame, o Poder Judicial, ha llegado a ninguna nota, ni nadie ha llegado a buscarnos para comunicarnos de que tenemos que presentarnos en tal día y en tal hora, a tal lugar. El exoficial de la policía consideró que esta acción responde a ataques personales en su contra y adelantó que en los próximos días hará públicas ciertas irregularidades relacionadas con el Registro Nacional de las Personas y con el actual mandatario hondureño. Una de las personas hemos hecho conocimiento que el crimen lo ha cooptado también, ¿verdad? Entonces, porque ahí hay audios donde los mareros manifiestan que cambien el nombre a la hora que les da la gana. Y yo manifesté, y yo sé que también les llama la preocupación, yo manifesté que próximos días yo voy a dar a conocer muchas cosas del registro de las personas y voy a demostrar el fraude de Juan Orlando Hernández. Ramírez del CID igualmente aseguró desconocer cualquier orden de captura en su contra, pues indicó que hasta el momento nadie le ha notificado absolutamente nada al respecto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, confirmó este día que el líder indígena Félix Vázquez sí interpuso una denuncia por amenazas contra su vida en la Oficina de la Paz, oficio que fue enviado al mecanismo de protección para seguir el proceso de solicitud de medidas cautelares al ambientalista. De La Paz, en fecha 30 de enero del 2020, recepcionó queja al señor Félix Vázquez, donde se realizaron las diligencias respectivas. En esa misma fecha se remitió oficio al mecanismo de protección, solicitándole las medidas de protección al ciudadano antes mencionado. Al respecto, el director del Sistema Nacional de Protección, Danilo Morales, afirmó que efectivamente tuvieron conocimiento de ese oficio enviado por CONADE, pero que en ese momento no identificaron amenazas a muerte ni ningún nexo causal entre la labor de defensoría de Vázquez y situaciones de riesgo. En efecto, el mecanismo de protección, o mejor conocida como la Dirección General del Sistema de Protección adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, tuvo conocimiento de esta comunicación de la delegación departamental de CONADE, donde nos remitían unas situaciones que estaban pasando con el señor Félix Vázquez en la zona de La Paz. La ley ya en su contenido, en el artículo 43, nos establece cuáles son los requisitos para poder ser acogido al mecanismo de protección. En su momento no se pudo determinar precisamente un nexo causal entre la labor de defensoría que él estaba realizando y algunas situaciones de riesgo. Los defensores de derechos humanos lamentan que no se le haya brindado la seguridad solicitada al líder indígena e instan a las autoridades correspondientes a que desarrollen el proceso de investigación para que este crimen no quede en la impunidad. Las autoridades del Ministerio Público informaron que efectuaron 6 allanamientos hoy jueves en Santiago de Puringla, en La Paz, relacionados con el crimen del líder campesino
y ambientalista Félix Vázquez, que analizan algunas de las pruebas encontradas, pero que aún no hay capturas. La Fiscalía negó que Vázquez hubiese puesto denuncias en esa dependencia, pero sí en la policía, misma que dijo desconocer por qué ha habido cambio de personal en la institución. Decomiso de armas, pero ninguna detención fue el saldo que dejaron los allanamientos realizados este día por elementos de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, que investigan el crimen del líder indígena lenca Félix Vázquez López, hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2020 en la aldea El Ocotal, Santiago de Puringla, La Paz. 6 allanamientos que de manera simultánea se efectuaron en el municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz. Ya se han decomisado una serie de insumos y de medios probatorios que serán incorporados al expediente, entre ellos armas que fueron descubiertas y que serán remitidas al laboratorio de balística forense del Ministerio Público para que se determine si alguna de estas fue utilizada para cometer el crimen. Para este dirigente campesino, estas acciones responden únicamente a presiones internacionales, pues considera que siempre ha existido total impunidad y falta de voluntad política para resolver los casos relacionados a defensores ambientalistas e indígenas. Estas poblaciones están consideradas como de tercera categoría y no merecen el interés institucional, ¿verdad? Esa es la realidad. Y si algo están haciendo ahora es porque hay una presión internacional y nacional por el esclarecimiento de estos asesinatos, porque se trata de compañeros altamente reconocidos, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, luchadores del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Según datos de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEU, durante el 2020 se registraron 12 crímenes contra dirigentes populares, 5 de los cuales eran líderes indígenas. Para la directora de este organismo, el caso específico de Félix Vázquez es más lamentable, en vista que ésta interpuso una denuncia por amenazas a muerte y no fue escuchado. El Estado debió hacer algo rápido. La Fiscalía de las Etnias tenía, de acuerdo a lo que nos han dicho sus compañeros, tenía la denuncia, pero no actuaron. Entonces, el crimen de Félix se da por una falta de voluntad política del Estado de proteger a los defensores de derechos humanos. Es oportuno clarificar y dejar establecido que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público no registró ninguna denuncia en particular por amenazas u otro delito de parte de la víctima. Los defensores de derechos humanos condenan esta muerte y piden a las autoridades que cese la impunidad en todos los crímenes relacionados a ambientalistas y líderes indígenas hondureños. Más adelante, mezquinos intereses de liderazgos políticos arcaicos impiden que se apruebe la nueva ley electoral. La integración de las juntas receptoras de votos sigue siendo el artículo que entrampa la aprobación de la nueva ley electoral. Las divergencias han surgido entre los partidos y sus representantes en las mesas, pues todos quieren controlar a sus integrantes, se aseguró. Les prometo que va a haber una nueva ley electoral antes del proceso interno. Una promesa que ya chocó de frente con las diferencias entre el Libre y el Partido Nacional, que no se ponen de acuerdo en la integración de la Junta Receptora de Votos o Mesa Electoral. Estamos de acuerdo todos que solo son 5 miembros, pero donde hay diferencia es si los 3 puestos de la directiva de la mesa, presidente, secretario y escrutador, solo es entre 3, entre los 3 grandes o entre 5. Ahí está el problema. De fondo está el interés partidario de poner en la mesa de votación a los mejores soldados para defender el sufragio, extremo que empantana las pláticas y la aprobación de la nueva ley electoral, pese al reciente acuerdo para que los suplentes del Consejo Nacional Electoral no tengan ni voz ni voto en el Pleno. El otro punto que logramos ya solventar es en cuanto a la conformación del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Solo estarán presentes los consejeros propietarios, los suplentes, podrán estar en el Pleno siempre y cuando con la ausencia de un propietario, y ahí van a tener voz y voto, si no, pues ellos no van a formar parte del Pleno. Eso ya es un acuerdo. Otro de los puntos que ya alcanzó suficiente consenso y está listo para la aprobación es el tema de la deuda política, un acuerdo que prácticamente le pone la lápida a los partidos pequeños acostumbrados a vivir de la venta de credenciales y los millones que por decreto les caen en sus bolsillos después de las elecciones generales. La deuda política nos mantenemos firmes
que no puede haber un porcentaje para los partidos pequeños solo por participar. Porque el único financiamiento que tenemos los partidos alternativos es el financiamiento público o la deuda política, a diferencia de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales tienen financiamiento privado. Por ahora, el cuello de botella para aprobar de un plumazo la nueva ley electoral pasa por la conformación de la mesa receptora de votos. En resumen, por el miedo de nacionalistas, liberales y libre de perder en la contada, en otras palabras, de no tener el control al momento de contar los sufragios. Según la dirigencia del Partido Nacional, ya existe consenso en un 98%, pero el 2% de discrepancia fácilmente podría tirar al cesto de la basura todo este proceso de reformas electorales. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, de la política a los deportes. Yo estaba preguntando en este momento cuántos campeonatos ha ganado Olimpia, porque perdí la cuenta, porque que quería hacer la presentación hoy del triunfo de Olimpia hoy, en el primer partido de la gran final contra Maratón. Quería decir los campeonatos de Olimpia, pero se me olvidó. Ya perdí la cuenta de cuántos campeonatos ha ganado Olimpia. ¿Usted lo sabe? 34, 35, 31. Mire, va por la 32. Ha ganado 31 campeonatos para usted. Tal vez se gana. Hoy ganó 2-0 al Maratón. Si gana o empata el próximo partido, es el campeonato número 32 de Olimpia entonces. Sí. Yo ya perdí la cuenta y se los dice un motagüense. Ya perdí la cuenta de los campeonatos de Olimpia. Voy a revisar mi WhatsApp por si alguien me dice y me verifica. Y lo corrige. No, pero ya desde la producción, Raquelita Romero está lista siempre, preparada. Con tal que no diga más de 32, porque ahí sí nos va a doler más. No siga más consumiendo más tiempo, me dice. Ya verifiqué que son 32 campeonatos. Si lo logra en este mes de enero, ante Maratón, empata o gana el siguiente partido que se va a efectuar en San Pedro Sula. Pero el monstruo verde sigue vivo, hay que estar atentos. Pero mira, lo que pueda pasar, yo creo que hoy le pusieron la lápida. Este 2-0 en la capital, creo que es la lápida. Y Olimpia no se arruga en San Pedro Sula, porque tiene una afición enorme. Olimpia no se arruga en San Pedro Sula. Yo creo que hoy le pusieron la lápida a Maratón y este Olimpia, debo decir con certeza que es el 32 campeonato que va a ganar. Sí. Bueno, dicen que es el 32. Que es el 32. Es olimpista, raquelista, ¿no? Vamos con los deportes, Tenio 5. Los deportes son presentados por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Bienvenidos a la sección de Deportes TVC. Olimpia dio un paso importante hacia la Copa número 32, luego de vencer 2-0 a Maratón en el Estadio Nacional en la finalísima del torneo Apertura. Los merengues abrieron el marcador a los 30 segundos del segundo tiempo tras una asociación entre Samuel Córdoba y Eder Hernández, quien controló con mucha calidad el centro enviado por el lateral y con un potente remate venció el arco de Denovan Torres. Olimpia siguió insistiendo y en un trazo largo Jerry Benson le ganaría el pulso a Cristian Moreira y con gran calidad mandó a guardar el balón al fondo de la red para poner el 2-0. Ahora es el cuadro dirigido por Héctor Vargas el que deberá buscar la hazaña ante los merengues el próximo domingo a las 11 de la mañana en el estadio Yankel Rosenthal. A un costo de 100 millones de lempiras se construirá el puente Guanaja-Talgua, ubicado en el corredor turístico que conduce a las cuevas de Talgua, informaron las autoridades. Con un valor de 80 millones de lempiras que se ejecutarán en proyectos en Catacama, Solancho, y con una nueva modificación se construirá el puente hacia el corredor turístico en las cuevas de Talgua, valorado en 58 millones de lempiras. El puente, la modificación son aproximadamente 80 millones, pero en sí el puente tiene un costo de 58 millones. La ejecución del proyecto vendrá a beneficiar varias comunidades por ser una zona turística y productora. Exactamente, es que es incentivando el turismo para que las personas, sus familias se puedan movilizar en un menor tiempo. Se tomó en cuenta que es una zona turística y aparte es una zona productora. Sus zonas aledañas produce, de estos lados sale bastante queso. Entonces, todo eso se toma en cuenta al hacer un análisis de factibilidad y de viabilidad del proyecto. Con esta fuerte inversión que hace el gobierno central, fortalece el turismo en el departamento de Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias.
El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Así es, Eunice y Renato, muy buenas noches. Me acompaña el pronosticador de turno de aquí de Senaos, Jairo García. Jairo, muy buenas noches. Las temperaturas para las próximas horas de hoy jueves. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para hoy, pues en la noche tenemos esa influencia de una cuña débil de alta presión, generando algunas temperaturas frescas en el país. En el caso de la zona insular, podríamos estar ahí entre los 23-24 grados, la región norte ahí entre los 23 grados, San Pedro Sula podría estar entre los 24 a 25, donde podría estar un poco más frescos en la región occidental, ahí pues las temperaturas podrían estar ahí entre los 17 a 19 grados en horas de la noche y madrugada, y aquí en Tegucigalpa podríamos estar llegando hasta 16. Así que para las personas que son un poco friolentas, entonces andar su suétercito siempre. Sí, hay que recordar que esta época pues se caracteriza por días frescos en la noche y en la mañana, y pues hay cambio de temperatura en la tarde, en donde se vuelve cálida, y pues ese cambio puede ser un poco negativo en algunas personas. Para terminar, Jairo, ¿el oleaje cómo va a estar? Bueno, el oleaje está en rasgos normales de 1 a 3 pies en ambas costas. Muchísimas gracias, Jairo García. Compañeros, ya escucharon ustedes. A las personas que son friolentas, pues mantener su suétercito, porque las bajas temperaturas se van a mantener, como dice él, en la noche y en la madrugada. Regresamos con ustedes al estudio. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Se agita el ambiente político. La ley electoral sigue en el aire por falta de consensos en la integración de las mesas receptoras de votos, y diputados de oposición presentan iniciativa de juicio político en contra del presidente Hernández por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Esto dice la congresista demócrata Norma Torres a los hondureños tras una entrevista dada a Los Angeles Times de Estados Unidos. Aguanten un poco. Permítannos atravesar la transición durante los próximos días. Viene un nuevo día, no solo para Estados Unidos. La polémica rodea a los hospitales móviles. Más de 500,000 está cobrando Energía Honduras al Tórax por consumo de energía del Hospital Móvil de Tegucigalpa, que no funciona, y cuya administración corresponde al Hospital Escuela, y este carece de presupuesto. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. A continuación, falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Bendiciones. Familias enteras contagiadas por coronavirus y algunos en estado crítico llenan las salas de los hospitales públicos en la zona norte del país, producto de las medidas de relajamiento, afirman las autoridades. Diputados de la oposición introducen en la Secretaría del Congreso una iniciativa para llevar a juicio político al presidente Hernández por al menos 17 causales, entre ellas presuntos nexos con la narcoactividad. Siguen llegando a la terminal de San Pedro Sula más hondureños que se aprestan a salir en una nueva caravana migratoria este viernes, mientras otros ya se adelantaron. Nuevas denuncias de tráfico gris en Hondutel se encuentran engavetadas en el Ministerio Público, pese a representar pérdidas por más de 16 millones de lempiras. En tanto, salen nuevos abusos en esa dependencia estatal. Fiscalía ejecuta allanamientos sin capturas en Santiago de Puringla, en La Paz, por el crimen del dirigente campesino y ambientalista Félix Vázquez.